Doctores, buenas noches. El día de hoy hablaremos un poco acerca de diabetes. Es un tema que es importante para la medicina interna y la medicina en general. Abordaremos ciertos puntos que son muy específicos, ello mucho en guías de práctica clínica internacionales. En este caso me refiero a las guías de práctica de la Sociedad Americana de Diabetes, que han salido en una versión muy reciente, junio 2020, con algunas modificaciones. Hay algunas cosas que han cambiado, muchas de las cosas que tenemos respecto al diagnóstico de la diabetes, al abordaje cardiovascular, no han cambiado respecto a las guías que tenemos del 2019. Bien, al respecto veremos en este momento pues nuestras diapositivas, la presentación, y bueno, es posible que la plática nos extendamos un poco, pero es importante este refresh o refresco de lo que ya ustedes vieron previamente desde ciclos clínicos básicos, fisiopatología y demás, ¿correcto? Bien, este es el tema que vamos a revisar. Vamos a tocar algunos puntos específicos acerca del diagnóstico de la diabetes, la prevención de esta diabetes, los objetivos glicémicos que tenemos actualmente, el abordaje farmacológico que puede llegar a ser quizás lo más interesante al respecto, pero también lo más complicado porque recuerden que tenemos más de 12 clases de medicamentos actualmente que a veces es difícil elegir cuál, ¿verdad? Nos podemos perder en una red de medicamentos que, bueno, la Sociedad Americana de Diabetes nos guía al respecto, indicándonos qué medicamentos ofrecer y con respecto a qué características del paciente podemos dar uno u otro tipo de medicamento. Y al final veremos algunos puntos acerca del riesgo cardiovascular del paciente con diabetes mellitus. Respecto al diagnóstico, no han cambiado las cosas realmente respecto a muchas de las revisiones, muchas de las revisiones que existen de múltiples guías en el mundo. Como ustedes ya recordarán, pues existen más de 50 guías en todo el mundo. Cada país prácticamente tiene su guía. México también tiene la suya, pero bueno, nos estamos, casi todo el mundo va sobre las guías de la Sociedad Americana de Diabetes. Y como les comentaba, estas son prácticamente las guías 2020, las que estamos revisando, y bueno, la diabetes clásicamente sigue pues diagnosticándose y clasificándose dependiendo si tenemos un tipo de diabetes tipo 1, que es debida, como ustedes ven acá, pues a la autodestrucción de las células beta por alguna situación inmunológica, a la diabetes tipo 2, que es esta eh, respuesta a la secreción inadecuada pues de la insulina a través de las células beta, y esta es una enfermedad pues un poquito progresiva. El tipo 3, la diabetes gestacional, es aquella que se diagnostica pues en el momento de la gestación, y algunos otros tipos de diabetes que ustedes van a conocer y que están relacionados a síndromes monogenéticos, tales como las diabetes tipo MODY, algunas enfermedades exócrinas que en fisiopatología se ven al respecto de la pancreatitis, por ejemplo, la fibrosis quística, daño por algunos medicamentos, el uso de corticoides, después de un trasplante, por ejemplo, también puede existir este tipo de diabetes. Después de la exéresis o la resección de un cáncer, por ejemplo, de páncreas, puede existir alteraciones por falta de insulina. Lo nuevo, finalmente, también que nos reportan en las guías 2019 y 2017, 2020, perdón, es esta nueva clasificación acerca de la diabetes tipo 1 que ustedes pueden ver, y que ya divide a la diabetes tipo 1 en tres estadios, como ven, estadio 1, 2, 3, y con algunas características en diferentes estadios que son importantes. En el estadio 1 vemos la presencia de autoinmunidad y aparte de ello, pues tenemos un paciente que es fenotípicamente normoglicémico y se considera un paciente presintomático. La etapa 2 es un paciente que también tiene autoinmunidad, y en este caso cambian las cosas, ya no es un paciente normoglicémico, sino un paciente que tiene ya alteraciones con la glucosa, se considera también presintomático. Y en el estadio 3
Pues es un paciente con un nuevo establecimiento de hiperglicemia y que ya es sintomático. La importancia de esto está o radica principalmente por algunos estudios que hizo Atkinson ya desde el 2001, en el cual respecto a la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1, ustedes pueden ver cómo en esta curva, ¿verdad? Clásica que ustedes vieron en fisiopatología, existen pues factores predisponentes en un modelo tradicional, ¿verdad? Y existe actualmente un modelo, pues ya un poquito más moderno, en el cual estos factores predisponentes en el ambiente ya se relacionan a una disregulación inmunológica, también alteraciones en el ambiente y algunos activadores que pueden existir. Al respecto, pues existe alteraciones entre genes, entre alteraciones en la susceptibilidad, la resistencia, y como ustedes ven, en el transcurso del tiempo podemos tener una etapa de prediabetes y después de esta prediabetes, pues aparecen algunas alteraciones con respecto a anticuerpos contra células beta o contra algunos receptores de insulina. Y después de cierto tiempo, entonces empieza la intolerancia a la glucosa y la presencia de una ausencia del péptido C y la presencia de una diabetes mellitus ya establecida. El objetivo de que tengamos ya tres estadios es que en el estadio 1, que es, es el paciente que está con autoinmunidad, pero con glucosas normales, no es que el paciente esté normal finalmente, ya sabemos que este estadio 1 es aquel en el cual está pues con esta disregulación inmunológica y que lo que se intenta hacer con esta clasificación en estadios de la diabetes tipo 1 es intentar diagnosticar de forma más temprana al paciente pues mediante estudios pues genéticos y de genómica. Obviamente tendrán que pues, recordar que existe una diferencia entre estas diabetes que aparecen de forma tardía en el adulto, las tipo LADA, y aquellas diabetes también que son pues de tipo maduro, como si fueran tipo 2, pero que aparecen en la gente joven, las diabetes mellitus tipo MODI, y que son varias tipo MODI, no voy a profundizar más en esto. Nada más es para recordarles que dentro de este abordaje diagnóstico, pues hay que tener en cuenta que pueden existir pues alteraciones y que podemos encontrar pacientes jóvenes con diabetes mellitus que se comportan como las de adulto y adultos, ¿verdad? Que se comportan como si fueran una diabetes mellitus tipo 1 con alteraciones al respecto de la presencia de cetoacidosis diabética, que son una de las principales características clínicas que las diferencian. La diabetes mellitus tipo 1, pues aquí nos indican que se debe utilizar la determinación de la glucosa mejor que la de la hemoglobina glicosilada para su diagnóstico, esto en personas pues sintomáticas. El monitoreo de la diabetes tipo 1 con un panel de anticuerpos, que es lo que comentábamos, o incluso con alteraciones o con pruebas genéticas, es realmente solamente recomendable en el escenario de una investigación clínica o cuando tenemos miembros del primer grado en una familia con pues ya miembros ya probados con diabetes mellitus, en ellos es como cuando es necesario y pues adecuado tomar ese tipo de estudios. Si no tenemos estas características, la Sociedad Americana de Diabetes no lo indica. Ahora, al respecto de esto, ustedes recordarán que en las guías 2019, incluso en 2018, bueno, más bien dicho, en la 2018, surge la hemoglobina glicosilada como un diagnóstico o como un estudio diagnóstico y que lo colocaron en su época como un diagnóstico de primera instancia, pero actualmente, desde las guías 2019 y 2020, esta hemoglobina glicosilada ha ido hacia un tercer nivel porque se ha visto que esta hemoglobina glicosilada no siempre da el diagnóstico, por eso es que aquí les indicamos o se le indica en la diapositiva que el diagnóstico debe hacerse más con la determinación de glucosa, más que con la determinación de esta hemoglobina glicosilada, porque se ha visto que esta hemoglobina glicosilada realmente no da el diagnóstico. Para poder tener un diagnóstico basado en la hemoglobina glicosilada, tendríamos que también basarnos en otra determinación, ya sea de glucosa preprandial o una prueba de carga de tolerancia a la glucosa, y ya con dos pruebas ya prácticamente el diagnóstico se haría. Y esto está relacionado a que, bueno, se ha visto que no hay tanta sensibilidad ni especificidad respecto a la hemoglobina glicosilada como único dato de abordaje diagnóstico. Aquí están los criterios de la, pues del
del cómo nosotros diagnosticamos diabetes. Esto no ha cambiado tampoco en las últimas guías, no hay cambios realmente. Tenemos que tener pues glucosas preprandiales de más de 126 miligramos sobre decilitro. Y bueno, las características de esto es que tenemos que tener al menos unas 8 horas de ayuno para poder determinar que la glucosa está elevada y podemos tener pues diabetes, ¿no? O también, como ustedes ven en el segundo apartado, una prueba de glucosa con tolerancia a la glucosa, ¿verdad? Que sea más de 200 miligramos sobre decilitro y hacemos pues el diagnóstico. Y esto después de haber pues ingerido una carga de glucosa anhidra de 75 gramos. Y como ustedes ven aquí, la hemoglobina glicosilada está en un tercer punto que les comentaba en las guías 2018, estaba en primer lugar, ahora ya la pasaron a tercer lugar, y pues el hecho del por qué ya está en tercer lugar ya se las he comentado, y pues la determinación está a partir de los 6.5%, es cuando tenemos este diagnóstico, podemos hacer el diagnóstico, pero basándonos también en otro tipo de estudio, ¿correcto? Y bueno, la última opción que tenemos para hacer diagnóstico por laboratorio es en aquel paciente con síntomas, ¿verdad? Clásicos de diabetes que llegan al consultorio o urgencias de primera vez y llegan con una glucosa aleatorizada, no importa si haya comido o no haya comido en las últimas 8 horas, pero llega con síntomas de poluria, polidipsia, polifagia, deshidratación, incluso acidosis metabólica también, pero y tiene como característica la presencia de glucosa de más de 200 miligramos sobre decilitro, pues entonces en este momento ya tenemos el diagnóstico de glucosa. Recuerden que para hacer el diagnóstico en el caso de glucosas preprandiales no solo es una determinación, tiene que ser al menos 2 o 3 determinaciones con una diferencia de tiempo, incluso por semanas, y solo así pueden hacer el diagnóstico de diabetes. Al respecto de los niveles estimados de hemoglobina glicosilada, aquí ustedes pueden ver algunas diferencias que hicieron hace tiempo, en el 2000, según recuerdo, 2010, 2013, al respecto de dos tipos de pacientes, pacientes de raza blanca, pacientes de raza negra, y ustedes pueden llegar a ver aquí eh, cómo existen diferencias en la hemoglobina glicosilada. Ustedes pueden ver aquí los participantes a la izquierda de raza negra y los participantes de raza blanca a la derecha. Y en la última columna, la columna de la izquierda, de la derecha, la última, ustedes pueden ver la diferencia en porcentaje o en puntos porcentuales acerca de la diferencia de estas hemoglobinas glicosiladas. Ustedes pueden decir, pues doctor, usted ve que existen diferencias y entonces es que la hemoglobina glicosilada es diferente en diferentes razas. La respuesta es no. En el caso de la gente de raza negra, ellos tienen algunas diferencias, sobre todo por características en hemoglobina, no porque los niveles de glucosa sean diferentes y por eso hagamos diagnósticos diferentes, sino que las características de la hemoglobina en diferentes razas puede ser diferente y por lo tanto la captación de esta glucosa en las diferentes hemoglobinas puede ser diferente. ¿Cuándo es que monitorizamos o hacemos diagnóstico de monitoreo en personas de riesgo? Bueno, ustedes ven acá, el paciente que es joven, aunque no tenga síntomas, sabemos que puede haber riesgo en la población en general. Tomamos aquel paciente que pueda tener sobrepeso o puede tener pues también obesidad, o en el caso de la diabetes mellitus gestacional o familiares que tengan también, pues, personas que tengan familiares de primer grado ya con historia familiar de diabetes tipo 2 o incluso de segundo grado, gente con raza diferente, como por ejemplo la latina, ustedes aquí lo ven en la diapositiva. Todos ellos tenemos que estar pendientes y monitorizar el factor de riesgo para presentar diabetes mellitus. Incluso aquellos pacientes que tengan datos de resistencia a insulina sin que sean diabéticos y sin que tengan alteraciones sintomáticas o clínicas acerca de la diabetes, debemos diagnosticar o estar pendientes y monitorizando este proceso patológico. ¿Cuáles son las condiciones que toman en cuenta como resistencia a la insulina? Pues las siguientes: la presencia de acantosis nigricans, la hipertensión, como ustedes ven, es un problema importante, la dislipidemia, el síndrome de ovario poliquístico, que tiene que ver también con resistencia a la insulina,
Y algunas otras condiciones, como por ejemplo la edad al nacer con bajo peso gestacional, bueno, pues también es un motivo para, pues, eh, ver que el paciente puede estar en riesgo y que nosotros deberemos de monitorizar, pues, la glicemia en búsqueda de la diabetes mellitus. ¿Y en qué pacientes adultos que no son sintomáticos debemos también buscar este tipo de diagnóstico? Bueno, hay que intentar buscarlo y diagnosticarlo en pacientes que tengan un índice de masa corporal de más de 25 o más de 23 en pacientes que sean américo-asiáticos. Aquellos pacientes que también tengan nuevamente esta relación de primer grado con la diabetes, gente latina, como ustedes ven de este lado, gente que tenga historia de algún evento cardiovascular, como por ejemplo infarto agudo del miocardio, dislipidemia, la presencia de hipertensión nuevamente por arriba de presiones de 140 sobre 90 o que ya tengan terapia con algún antihipertensivo, entonces también están en riesgo y pueden ser pacientes que no tengan síntomas de diabetes, pero hay que estar pendientes de ellos porque pueden tener diabetes sin incluso tener el síntoma. Pacientes femeninos o mujeres que tengan síndrome ovario poliquístico, o aquellos incluso nada más con que tengan la presencia de no actividad física o ser sedentarios, estos pacientes que aunque sean asintomáticos, pueden llegar a tener el riesgo de tener diabetes. Y también ustedes pueden ver abajo algunos otros eh, rasgos que tenemos que estar pendientes, como por ejemplo la edad de 45 años de edad. Entonces, también gente ya de 45 años de edad o más, aunque no tengan ningún síntoma y no tengan ninguna otra situación patológica como ustedes ven arriba, en la gráfica, entonces tendrán que hacer un cribaje al menos una vez cada año, una vez cada 3 años acerca del la presencia de glucosas altas. Este cuadro nada más para que ustedes recuerden que existen entonces diferentes tipos de diabetes monogenéticas, pero no me voy a profundizar más. Y la Sociedad Americana de Diabetes ha puesto este cuestionario en sus guías ya desde algunas guías previas acerca de cómo es que la persona puede hacerse monitoreo. Y es que es importante que eh, no solo el médico haga el diagnóstico, no solo se haga el diagnóstico finalmente en el consultorio, sino que también existen campañas, ¿verdad?, en las cuales este tipo de documentos que ustedes pueden ver acá son muy sencillos de responder. Uno lo autorresponde, ¿verdad? Y uno va sumando puntos. Es muy sencillo de poner, pues, qué tanta edad tengo yo. No sé si tengo menos de 40 años, entre 40 y 49, 50, 59 años de edad, voy sumando puntos. Si soy hombre, mujer, ¿verdad? Etcétera. Y si yo tengo más de 5 puntos, entonces yo voy a tener ese riesgo alto de tener diabetes y yo tendré que acudir al médico. Esa es la importancia también de tener este tipo de herramientas para poder hacer el diagnóstico. Respecto a la prevención de la diabetes, veamos, ¿se puede prevenir la diabetes? Es una pregunta que nos hemos hecho mucho tiempo y desde las guías 2015 en adelante, pues los pacientes con prediabetes, es decir, aquellos que tengan glucosa menos de 126, porque el diagnóstico, acuérdense que se hace por arriba de 126, ¿verdad? Deben ser referidos a programas de consejería para que hayan cambios de conducta en este contexto de forma intensa en la actividad física y formas de alimentación. Y de esta forma podemos intentar evitar en este paciente prediabético con glucosas que no son diagnósticas, pero están cerca de ser diagnósticas. Y con esto podemos intentar prevenir la diabetes. Además de esto, pues hay un principio en el cual se supone que la pérdida de peso del 7% del peso corporal y el incremento en la actividad física, ¿cuánto tiempo? 150 minutos a la semana, lo que significan 30 minutos 5 veces a la semana, pueden reducir o retrasar la aparición de esta diabetes mellitus y son medidas que siguen pues, abordando y abogando la Sociedad Americana de Diabetes en sus últimas guías. Otra cosa es que también en el paciente que podamos ya tener como indicio de resistencia a la insulina o que tengamos como prediabético y con alto peso o con, como ustedes ven acá, un índice de masa corporal de más de 35 kilogramos por metro cuadrado, podemos dar metformina. ¿Está bien? La metformina ha pues establecido y ha demostrado que puede retrasar, más no limitar la presencia de diabetes, no retrasar la presencia de diabetes debido a sus acciones sobre la resistencia a la insulina. Y entonces estas son las indicaciones que ustedes pueden ver, las indicaciones precisas para poder dar
metformina en pacientes para intentar retrasar entonces la presencia de esta diabetes mellitus tipo 2. La tipo 1 no la vamos a poder retrasar, esta tiene una fisiopatología diferente, pero la tipo 1 que tiene que ver con resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa, pues se puede hacer. Estos son los criterios, el índice de masa corporal que ya hemos comentado, la edad menor de 60 años de edad, mujeres con antecedentes de diabetes gestacional, que es importante, y la elevación de esta hemoglobina glicosilada a pesar de que haya intervenciones en el estilo de vida. Algunas recomendaciones que fueron hechas desde el 2019 por la Sociedad Americana de Diabetes en sus estándares críticos pues, de cuidado de la diabetes mellitus, pues indica que también el uso de metformina, pues a largo plazo, puede asociarse a la deficiencia bioquímica de vitamina B12, por lo que estamos obligados, en caso dado que tengamos un paciente con prediabetes y que requiramos o decidamos administrar metformina, deberemos de también monitorizar la vitamina B12, por lo que estamos obligados pues a determinarlo de forma periódica, ya que si no lo hacemos, pues podemos favorecer la presencia de anemia o incluso de pues, neuropatía diabética. Otro tema que vamos a revisar rápidamente es los objetivos glicémicos, ¿verdad? Bueno, ya hice el diagnóstico de diabetes, eh, ya, pues ya incluso ya sé cómo puedo prevenir la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, ahora ya tengo la diabetes, ahora, ¿qué objetivos voy a tener respecto al control de la glicemia? Entonces, aquí ven ustedes en esta tabla una comparación del manejo que se da en dos sociedades importantes, la Sociedad Americana de Diabetes en la primera columna y la Sociedad de Endocrinólogos Americanos en la segunda columna. Para ellos, la mayor parte de los pacientes, en el caso de la ADA, todos los pacientes deberán tener un control no mayor a 7.0 por ciento de hemoglobina glicosilada, esto es en objetivos glicémicos de hemoglobina glicosilada, y para la Sociedad Americana de Endocrinólogos es menos del 6.5%. Ah, bien, esto es para la mayoría de los pacientes. Pero para los jóvenes que no tienen hipoglucemia o que tengan pocas comorbilidades o complicaciones, en ellos que no tienen hipoglucemia y tienen pocas comorbilidades, en ellos la ADA dice que hay que tener un control más estricto porque no hay comorbilidades y se pueden evitar. Entonces ellos indican un control glicémico por hemoglobina glicosilada de 6.5% y para la Sociedad de Endocrinólogos Americanos es menos de 6.5%, igual que la ADA, pero los endocrinólogos americanos indican que hay que intentar evitar por cualquier causa y efecto, pues el evitar la hipoglucemia, porque es un efecto que se ha visto que es importante y es una complicación importante para el paciente diabético. Ahora bien, para el paciente que tiene cirugía, hipoglucemia, ya tiene comorbilidades o complicaciones y ya es de difícil control, ambas sociedades indican que el control debe ser menos estricto. Y en el caso de la ARA es el 8.0% de hemoglobina glicosilada. Y por el caso de la Sociedad Americana de Endocrinólogos, ustedes ven que es más de 6.5%, intentando también evitar la presencia de hipoglucemia. Y el hecho está en que estos pacientes que ya son más complicados, de más difícil control, si intentamos nosotros, y esto se ha visto en el transcurso del tiempo, si intentamos reducir o tener un control muy estricto de la glucosa, lo que único que hacemos es provocar hipoglucemias. Y un paciente con hipoglucemia fallece. A mí me tocó algún día en un piso de medicina interna del Hospital General tener un paciente que estaba manejando por hiperglicemia, llegaba con un cuadro de cetosis diabética, pues intentaron tener un control tan estricto de glucosa que hizo hipoglucemia y en el mismo hospital haciendo hipoglucemia, pues no, nadie se dio cuenta que estaba con hipoglucemia, estaba completamente dormido, pensaban que estaba dormido y no estaba dormido, estaba en coma por neuroglucopenia y el paciente pues falleció. De hecho, a los médicos nos da mucho más miedo las hipoglucemias que las hiperglicemias. Las hiperglicemias, como sé que se pueden controlar, pero las hipoglucemias realmente son muy graves. Bien, ahora veamos el abordaje farmacológico del control de la glucosa. En este sentido, sí, vamos a tardarnos un poquito más y es necesario que pongan mucha atención y que recuerden, traigan todo el bagaje de conocimientos que tienen acerca de farmacología y fisiopatología para poder comprender por qué
las sociedades americanas pues tienen este algoritmo para el control de la glucosa. Como ven ustedes en la pantalla, tenemos muchos medicamentos, desde biguanidas, sulfonilureas, metilglitinidas, tiazolinidenedionas, inhibidores de alfa-glucosidasa, agonistas receptores del péptido parecido al glucagón tipo 1, inhibidores de la dipeptidasa tipo 4, agonistas DOPA 2 también, por ejemplo, también vemos ahí inhibidores del transportador de glucosa sodio tipo 2 que actúa a nivel renal. Y bueno, ustedes ya van identificando los medicamentos, ¿verdad? Esto es a lo que nos enfrentamos todos los días en el hospital, tanto en el manejo del control en la consulta externa como también en el manejo del paciente hospitalizado. Los pacientes pueden llegar con algún medicamento, como por ejemplo los que ustedes ven, eh, y ustedes tienen que ya empezar a denotar o a clasificar de qué se trata cada uno de estos medicamentos. ¿Qué es la glibenclamida? Obviamente una sulfonilurea. ¿Qué es la rosiglitazona? ¿Verdad? Que es una tiazolineriona y que tiene el efecto, pues, de actuar sobre el piper gamma y que esta rosiglitazona, pues, puede llegar a tener efectos sobre la resistencia a la insulina, la metformina, cómo se actúa, ¿no? A través de la MP cíclico. En fin, ustedes pueden ver aquí a carbosa, dapaglifosina. Ustedes van a preguntar, oiga, doctor, ¿por qué existe ahí un medicamento que se llama coleselevan? ¿Qué es eso, no? Es un tipo de medicamento, ¿verdad? Que se llega a utilizar en el caso de las diabetes, ¿verdad? Que es un medicamento que pues, está dentro de las guías, así como la bromocriptina. Van a decir, pero doctor, el paciente no es que tenga un problema ginecológico. No, son medicamentos que son agonistas DOPA 2 y que intentan mejorar la resistencia a la insulina, al igual que otros medicamentos, como por ejemplo ustedes ven ahí en medio una inyección que es el exanitide. Se preguntaban qué es eso del exanitide. Es un agonista receptor de este péptido de glucagón tipo 1, que finalmente es uno de los medicamentos actualmente que están en boga y que, bueno, son pues los principales que están tomando en las guías americanas para el manejo de la diabetes y que, bueno, en combinación con otros medicamentos, aparentemente tienen una buena respuesta a nivel cardiovascular y el control de glucosa. Esto tienen que empezar a recordar. Si no lo han recordado, tendrán que volver a regresar a sus libros de farmacología, porque sí es muy importante que lo lleguen a hacer. Ahora bien, ¿cómo es que hago el control? Ya sé que hay muchos medicamentos, ok, ¿y cómo hago el control? El control, ya desde el 2015, el doctor Insucci, el Silvio Insucci o Insucchi, un italiano, hizo este abordaje en Europa y lo tomó también la Sociedad Americana de Endocrinología y la Sociedad Americana de Diabetes. Y ven ustedes aquí, indica cómo es que debe ser el abordaje para el manejo de la hiperglicemia y ven ustedes ahí una porción en medio que dice hemoglobina glicosilada 7% y una curva, una rampa, ¿verdad? Unas gráficas ahí de rampa roja, amarilla, naranja, verde y ustedes pueden ver que dicen manejo menos estricto y manejo más estricto. Y en las características de la izquierda ven ustedes ahí pacientes y características de la enfermedad. Entonces, para entender esto de una forma más fácil, veamos, por ejemplo, la segunda rampa, que dice duración de la enfermedad. Al principio dice en la pequeña rampa, ¿verdad? Que va incrementando, dice diagnosticada recientemente, y después al final la rampa va incrementándose hasta que dice tratamiento, bueno, enfermedad de larga estadía, ¿no? De larga estancia. De tal forma que cuando el paciente está recientemente diagnosticado es cuando nosotros podemos hacer eh, alguna, eh, alguna acción terapéutica, ser más estrictos en el manejo. ¿Para qué? Para evitar comorbilidades, para evitar esa neuropatía diabética, para evitar el pie diabético, para evitar las alteraciones, o alteraciones neuropáticas que tenemos a nivel abdominal, para evitar la pérdida de la visión, en fin, para evitar toda esa disfunción cardiovascular y endotelial que puede existir en el paciente diabético. Pero si el paciente tiene ya una larga estadía de su enfermedad, 10, 15, 20 años, eh, ustedes ven ahí que el manejo debe ser menos estricto.
La razón está porque el paciente puede llegar a tener más frecuencia de hipoglucemia si intentamos ser estrictos con ellos. Finalmente, estos pacientes son lábiles a la hipoglucemia y el paciente se ha visto y se ha demostrado que por hipoglucemia el paciente le va mucho peor que si tiene hiperglicemia. Entonces, ustedes ya con este ejemplo van viendo por qué es que las gráficas van en esa forma y por qué una parte está más estricta y luego menos estricta. Veamos, por ejemplo, la primera rampa que dice riesgo potencialmente o asociado con algunas complicaciones, por ejemplo, hipoglucemia o efectos de drogas, ¿verdad? Adversos de drogas. Entonces, al principio, ¿verdad? No hay efecto de hipoglucemia. Entonces, podemos ser estrictos con el paciente, poner algunos medicamentos, dar dietas, ejercicio, en fin, y tener una hemoglobina glicosilada menos de 7%. Pero si esto va avanzando, pues yo puedo llegar a tener entonces más riesgo de hipoglucemia y por lo tanto yo tengo que ser menos estricto en mi manejo. Igual valore más, ¿verdad? Por ejemplo, en la tercera gráfica dice que son alteraciones de la vida o en el sentido de expectativa, eh, pues de sobrevida, ¿no? A largo tiempo o a corto tiempo, ¿no? Entonces, al principio ustedes ven ahí que la expectativa de vida, al principio en la rampa, cuando va empezando, es larga. Uno espera que el paciente tenga una vida larga si se controla adecuadamente y uno puede ser estricto en su control, pero si al fin y al cabo la enfermedad va progresando, como ustedes ven, la rampa va ascendiendo, pues la expectativa de vida es corta. Y en ese sentido, entonces, pues no es necesario ya tener un control tan estricto, porque lo que vamos a provocar finalmente, como les comento, son adversos de los fármacos o hipoglucemia. Ustedes ven que estos, una, dos, tres, los primeros 5 rampas son factores que usualmente no se pueden modificar. Y algunas cosas que se pueden modificar son las últimas dos, sobre todo pues la expectativa del paciente al éxito del tratamiento, ¿verdad? O algunos recursos y soportes del sistema que pueden estar disponibles o pueden ser limitados, ¿verdad? Y esto depende del sistema de salud al que nos estemos refiriendo y depende de eso qué tan estrictos somos o qué tan no estrictos somos en el tratamiento. Al respecto de ello, bueno, definitivamente es muy fácil entender que la diabetes mellitus, pero tipo 1, pues es la ausencia casi completa o completa de la insulina. De hecho, es como se define la enfermedad y es fisiopatológicamente como debe de ser, debido a que existe pues una ausencia completa por algunos anticuerpos que existen. Y entonces aquí el tratamiento clásico es pues ofrecer la insulina. No vamos a poder ofrecer algún medicamento que sea secretagogo de insulina, por ejemplo, o que intervenga en la disminución de la resistencia a insulina porque no tendrían efecto. Y en ese sentido tenemos dos tipos de insulina. Clásicamente ustedes van a ver en los hospitales las insulinas isofanas, las tipo recombinantes que pueden ser y pueden ustedes ver, es la primera imagen, son insulinas de tipo humana, si les llaman. Y estas insulinas tipo humanas son las insulinas NPH clásicas que llegamos a observar en los hospitales y que son las de más utilidad, son las más usadas, pero no por ello significa que sean las mejores. Se ha visto actualmente, ya de unos 5 años para acá también, que las insulinas tipo glargina, que son insulinas DNA recombinante, son análogos de insulina humana. Estas tienen mucho mejor control de glucosa, menos eventos de hipoglucemias y por lo tanto, en este momento, si nosotros tuviéramos que elegir entre insulinas humanas e insulinas análogas humanas, pues el medicamento que está realmente actualmente eh, verificado y como mejor, ¿verdad? Si los comparamos, es la insulina recombinante en esta insulina que es análoga de la insulina humana. Y tenemos como el ejemplo, ustedes pueden ver ahí abajo la insulina glargina o también la insulina degludec, que es una insulina que pues salió recientemente de 3 años para acá y que está desplazando a la insulina pues humana. ¿Cuál es la ventaja de una y otra? Una, obviamente, el control de la glucosa, más control, sobre todo en el transcurso de 24 horas, menos picos de hiperglicemia, menos picos de hipoglucemia, un control mucho mejor, tanto para la argina como también para Declurec. Y la otra cosa que tienen desventaja es que el costo.
no es tan accesible la insulina glargina para el sector público como la de Glurec, pero en el sector privado, obviamente, el cambio se puede llegar a hacer. Otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que actualmente no solo ya utilizamos insulinas con dosis puntuales como la que ustedes vieron anteriormente, esta de Gludec o la insulina NPH o la insulina de glargina. Estas recuerden pues que se calculan, ¿no? De acuerdo al peso, el inicio de la dosis y va entre más o menos 0.1 hasta 1 unidades por kilo de peso. Y la dosis usual que debemos de administrar en un paciente cuando iniciamos insulina, si es que decidimos utilizar insulina, es 0.5 unidades por kilo de peso. Entonces, si hagamos un cálculo pequeñito, si tenemos un paciente que pese, no sé, 75 kilos, pues yo lo voy a iniciar insulina, pues ustedes van a ver en mi pantalla, dice 37.5 unidades. Estas 37.5 unidades que ustedes ven, que he calculado a 0.5, se dividen en tercios. ¿Ok? Entonces, yo voy a poder ofrecer 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la noche, en el caso de la insulina NPH, y en el caso de la insulina glargina o de Gludec, son dosis únicas que generalmente se ofrecen por las noches. O a veces van a encontrar que las ofrecen por las mañanas. Pero esto no es todo, ¿sí? Actualmente ya estas son dosis puntuales que se pueden utilizar en este tipo de pacientes, pero en la actualidad la verdad es que en los centros hospitalarios con un poco más de tecnología, eh, como los centros nacionales en México o en los hospitales americanos, pues el paciente con diabetes mellitus tipo 1 se maneja con infusiones de insulina. Y no como lo que ustedes ven aquí en la imagen en blanco y negro, que es la primera infusión de insulina que existió hace ya en los años, perdón, en los años 60, eh, sino este tipo de infusores de insulina muy pequeñitos que ustedes pueden llegar a observar son como cajitas muy pequeñas, más pequeñas que un celular, que se pueden colgar en el cinturón. Y pues el equipo es un equipo en el cual tiene una bomba que tiene, como ustedes pueden ver ahí en el dibujo de la piel y la grasa, tiene una aguja que va hacia la grasa y esta aguja pues es la que administra finalmente con la bomba pues la insulina que necesita el cuerpo. Y ustedes ven ahí que va al torrente circulatorio y esto cómo se controla también con determinaciones continuas de glucosa. Entonces, la tecnología respecto a la determinación de glucosa y la administración de la glucosa en el caso del paciente con diabetes tipo 1, pues ya se da de forma pues prácticamente espontánea y simultánea. Es decir, se determina la glucosa minuto a minuto y la infusión, la infusora o la máquina infusora de insulina, pues aplica insulina de minuto en minuto según la curva y según el paciente lo vaya requiriendo. En esta gráfica también ustedes van a ver un resumen acerca de los diferentes medicamentos que llegamos a tener en el armamento médico para el manejo de la diabetes. Yo los invito a que ustedes vayan a la carpeta, que ya les he dejado ahí artículos y les he dejado las guías acerca del abordaje farmacológico. Ahí van a encontrar la tabla y van a encontrar pues tópicos respecto a eficacia, presencia de hipoglucemia o no, cambios en el peso, efectos cardiovasculares, los costos, incluso si las insulinas, porque también deben saber o recordar que las insulinas, también ya hay insulinas que se inhalan, ya no es, hay que estar picando, ¿verdad? Para poder aplicar insulina o para poder infundir insulina, sino que hay también insulinas inhaladas o subcutáneas también. Y pueden ustedes ver ahí, por ejemplo, las metforminas, los inhibidores de estos transportadores de sodio glucosa tipo 2 a nivel renal, los receptores, los agonistas de los receptores de esta glucoproteína, perdón, el péptido parecido al glucagón, los inhibidores del DPP4, así como tesolinidionas, sulfonilureas, en fin. Vamos a ir viendo de poco en poco algunas. Esta es una gráfica en la cual ustedes ven, esto era en el 2015, 2013, un artículo de mexicana de la revista de Medicina Interna de México, como en 2013 pues habían 9 grupos de fármacos, pero ya les he dicho que son 12 grupos, entonces van 3 más. En el transcurso de otros 5 años seguramente se van a agregar más y más fármacos y esto se va a ir complicando de poco en poco. ¿Dónde actúan estos fármacos? Ustedes ven aquí cómo pueden actuar a nivel de hígado, músculo esquelético, páncreas, intestino, grasa, a nivel de riñón.
Entonces ahí se van clasificando los diferentes medicamentos van viendo ahí también cómo es que se van también haciendo su acción, ¿verdad? Disminución en la producción de glucosa, incremento en su recaptura, liberación de insulina, porque son secretagogos en el caso a nivel de páncreas, por el caso de las fenilureas o las glinidas, ¿verdad? Y bueno, disminución en la absorción de glucosa, en el caso, por ejemplo, de las alfa-glucosidasas, o en el caso también de las bigonidas, o la función clásica de las tiazolinidionas respecto al incremento en la sensibilidad a la insulina, en este caso, pues en el contexto de resistencia a la insulina, o, por ejemplo, en disminución en la reabsorción a nivel urinario de la glucosa por estos inhibidores de los transportadores de sodio glucosa tipo 2. Bien, veamos un poco de metformina. Algunas de las ventajas que vemos en metformina es, pues, disminución en esta hemoglobina glicosilada desde el 1 al 2%. La tasa de respuesta, como ustedes pueden ver aquí, es alta cuando se da de forma inicial. En general no hay una ganancia de peso y existe una modesta pérdida de peso tal cual. Los efectos ventajosos pues, pueden existir a nivel de lípidos porque también se ha visto que tienen, pues será reportado el control de lípidos mucho mejor cuando se combinan con atorvastatinas. Y existe también, como ustedes pueden ver aquí, la disminución de las complicaciones macrovasculares. Y esto es debido pues, a que también tiene que ver con resistencia a la insulina. Algunas desventajas que ustedes pueden ver con la metformina, algunos son clásicos como el riesgo de acidosis láctica que se puede observar cuando el paciente se toma además el medicamento o no es tolerante a la metformina y algunos efectos gastrointestinales pues muy comunes como son las diarreas o el meteorismo. Esta metformina no se puede dar de forma indiscriminada cuando tenemos una función renal disminuida, en este caso una función glomerular renal menos de 30 mililitros por minuto, pues tenemos que limitar su uso. Incluso cuando llegamos a tener una filtración glomerular renal estimada por algunas fórmulas como la de Crocov-Gault o MDRD, tenemos que disminuirla a partir de los 45 mililitros por minuto. En el caso de que el paciente tenga falla cardíaca, también la metformina pues no es muy aconsejable. Puede llegar a tener algunas consecuencias, sobre todo por la presencia de acidosis láctica. ¿Cuándo iniciar metformina? Ustedes van a leer en las guías 2019, tanto como en 2020, que la metformina es prácticamente el tratamiento de inicio farmacológico para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Debe iniciarse, como ustedes ven aquí, dicen las guías 2020, de iniciarse en el momento del diagnóstico y generalmente debe de administrarse con los alimentos porque realmente puede causar, como les comentaba, algunas alteraciones gastrointestinales, incluidas pues la gastritis, que puede ser incluso gastritis erosiva. La titulación de la metformina es como ustedes ven aquí, podemos iniciar 500 miligramos por las mañanas nada más, en tanto no haya efectos adversos. Luego podemos dar 500 miligramos cada 12 horas, continuo, ¿verdad? Finalmente, si no hay efectos adversos. Y podemos ir incrementando las dosis hasta llegar hasta 1000 miligramos cada 12 horas, es decir, 2000 al día, que es prácticamente la dosis máxima. Debe de continuar esa administración hasta que la filtración glomerular, como les comentaba, no sobrepase los 30 mililitros por minuto. ¿Sí? Si la filtración glomerular, perdón, disminuye a menos de 30, dije lo contrario, a menos de 30, no se puede ofrecer, ¿sí? Ya no es conveniente darla. Y como les comentaba, cuando estimamos la filtración glomerular renal con alguna fórmula, que no la hagamos con una medición directa de orina, pues tenemos que empezar a reducir la dosis, incluso cuando tenemos ya la filtración glomerular en menos de 45 mililitros por minuto. Algunos medicamentos que también podemos ofrecer son los secretagogos y al respecto, pues tenemos las sulfonilureas. Estas también, igual que la metformina, pues la ventaja no parece mucho respecto a la hemoglobina glicosilada, que si ustedes ven, no es diagnóstica finalmente, pero puede ser de control, y esta la reduce entre 1 al 2%, y la tasa de respuesta también es alta al inicio, cuando se da, igual que la metformina, y en este caso no hay un periodo de espera para la respuesta, prácticamente es inmediata. El bajo costo, sobre todo, será cuando pues, se ofrece o se indica sulfonilureas, pero no es así, por ejemplo, cuando se ofrecen meglitinidas, ¿sí? Que son un tipo de sulfonilureas, tienen el mismo mecanismo de acción. Me estoy refiriendo a estos medicamentos como la repaglinida o la nadeglinida,
que también son aparentemente un poquito más específicos respecto al efecto secretagogo, pero son un poco más caros. Algunas desventajas de esto es que tienen un poder de efecto hipoglucémico mayor y por lo tanto pueden provocar hipoglucemia. Entonces al paciente hay que decirle que si toma su medicamento, en este caso alguna sulfonilurea, tiene que comer. Existe una tendencia a la ganancia de peso. Esa es otra de las ventajas o desventaja. En este caso es desventaja para el paciente obeso, pero puede ser una ventaja para el paciente que ya haya sido consumido por la diabetes. Hay que tener precaución respecto al paciente que pueda llegar a tener pues, alergia a las sulfas, porque este medicamento está relacionado. Y también pues hay que tener precaución con el paciente hepático renal. Y respecto a la seguridad cardiovascular, hay algunos artículos que indican que se consideraba a la sulfonilurea, a los secretagogos como tal, en general, como adecuados en el efecto cardiovascular, pero las guías 2020 ya indican que algunos medicamentos que ustedes pueden ver en la tabla que les comentaba ya los indican como que no son tan seguros a nivel cardiovascular. Otros medicamentos que son de uso muy rutinario son las tiazolinerionas, como la pioglitazona, la rosiglitazona y algunas ventajas, como ustedes ven, pues es la reducción de la resistencia a la insulina, que es el efecto principal que llegamos a tener en ellos. La disminución de la hemoglobina glicosilada no sigue siendo diferente. Y una ventaja importante para los objetivos que les comentaba para aquella tabla que hizo el doctor Silvi Insucci, pues es que no producen hipoglucemia, que es un objetivo actualmente importante para el control de la glucosa. Son de bajo costo también. Y bueno, una ventaja es que son dosis nada más diarias. Algunas desventajas que podemos obtener de este tipo de medicamentos es la ganancia de peso, pero insisto, en el paciente obeso eso puede ser desventaja. En el paciente que se ha consumido por la diabetes, pues eso puede ser una ventaja. El inicio de acción es un poco más lento, es una desventaja que puede tener respecto a los últimos dos medicamentos que vimos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta mucho es que este tipo de medicamentos puede provocar edema, falla cardíaca, osteopenia e incluso se ha observado en los últimos años pues la presencia de cáncer de vejiga por la administración de este tipo de medicamentos. Entonces, es obvio pensar que si yo tengo un paciente con patología cardiovascular de falla cardíaca y diabetes, no voy a poder darle o indicar una pioglitazona o una rosiglitazona porque creo que pueda llegar a tener incremento en la resistencia a la insulina y yo quiero tratar con ello esta resistencia, pues no sería muy lógico dar este tipo de medicamento porque voy a provocar finalmente la presencia de falla cardíaca, ¿ok? O algún evento cardiovascular importante. Al respecto de estos inhibidores de la DPP4 o la dipeptidilpeptidasa 4, que finalmente ya recordarán que son medicamentos que incrementan la solubilidad de las incretinas a nivel pues, intestinal y pancreático. Alguna de las ventajas es que, bueno, este tipo de medicamentos que son también hipoglicemiantes o antidiabéticos, pues mantienen el peso neutral, mantienen un peso de efectos adversos favorable por el perfil, no provocan hipoglucemia, que es importante actualmente, y no hay contraindicación en el caso de que el paciente tenga falla cardíaca o falla renal crónica, y pueden combinarse con diferentes medicamentos, como ustedes pueden ver, las funilureas, pueden combinarse con las tiazolineridonas, también con biguanidas o incluso con metformina. Algunas desventajas de estos medicamentos y que se ha visto es que pueden provocar infección de vías respiratorias, como por ejemplo la nasofaringitis y el costo. El costo de este tipo de medicamentos que incrementan incretinas, la verdad es que es un poco alto y a veces es poco accesible al público en general en países como el nuestro. Algunos inhibidores, estos son los inhibidores, algunas características de estos inhibidores, de estos transportadores de sodio de glucosa tipo 2 que están a nivel renal y que lo que hacen finalmente, recordarán que es inhibir la reabsorción de glucosa a nivel renal. Entonces, de esta forma, pues eliminamos que exista más glucosa en el cuerpo y pues se ha visto que es un medicamento que puede llegar a tener pues ciertas ventajas. Reduce obviamente también la hemoglobina glicosilada, pero también pueden reducir la hemoglobina en ayuno, la preprandial y la postprandial, que es algo importante que no habíamos visto en otros medicamentos. Y tiene un mecanismo independiente a la insulina por el tipo de acción que tiene a nivel renal de un receptor, de un
transportador diferente, pues obviamente no actúa a nivel de insulina y tiene este tipo de fármaco un poco bajo riesgo a la hipoglucemia, así como también puede generar la pérdida en la ganancia de peso y se ha visto que puede reducir la presión arterial diastólica por ciertos efectos que tiene también en el propio receptor a nivel renal, sobre todo la presión arterial diastólica. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la precarga y prácticamente ustedes lo pueden relacionar directamente pues al riñón. Algunas desventajas que pueden ustedes encontrar de este tipo de medicamentos, y se han visto, es que, bueno, son muy buenos al momento de disminuir la glucosa por efectos diferentes a la insulina o al nivel de páncreas, pero pueden generar infecciones micóticas a nivel genitourinario, así como también infecciones de vías urinarias, pueden provocar deshidratación porque no retienen esa glucosa y por lo tanto tampoco agua a nivel renal y pueden provocar deshidratación, pueden provocar hipotensión ortostática, también como riesgo de amputación. Este es un efecto que se vio desde el 2019 en las guías y las siguen colocando en el guía 2020 y también puede provocar cetoacidosis diabética, aunque este efecto pues, puede llegar a ser raro. Ahora bien, veamos algunos de las eficacias de estos eh, eh, inhibidores de los receptores de estos de sodio glucosa tipo 2 como monoterapia. Entonces, en este caso, a este tipo de medicamentos, ¿verdad? Se le hicieron algunos estudios y ustedes pueden ver aquí a la canaglifosina, a la dapaglifosina y a la empaglifosina, que son tres tipos de medicamentos que son este tipo de, inhiben a este tipo de receptor a nivel renal y lo compararon con el porcentaje de reducción pues, de la hemoglobina glicosilada en un delta. Y ustedes pueden ver ahí el placebo y dosis de 100 o 300 miligramos, en el caso de la canaglifosina o la dapaglifosina, también placebo, 5 y 10 miligramos, y la empaglifosina, pues entre el placebo y los 10 y 25 miligramos, obviamente a mayor dosis, pues mayor control de la hemoglobina glicosilada, como ustedes pueden ver ahí, y obviamente si lo comparo contra el medicamento placebo, ¿verdad? Pues yo puedo llegar a tener diferencia significativa y ustedes pueden ver ahí, perdón, una P pues menor a 0.01, lo cual es significativo. Algunos otros efectos que pueden observarse en estos inhibidores de los receptores o de los canales de sodio glucosa tipo 2 a nivel renal como monoterapia, pues ustedes los pueden ver acá. En la primera tabla, la primera gráfica, perdón, es acerca del cambio que pueden ustedes ver en el peso corporal y comparado, por ejemplo, con sitagliptina, que es otro medicamento diferente, que es un inhibidor de la DPP4, bueno, y contra placebo. También ustedes pueden ver que pues la empaglifosina en dosis diferentes, obviamente disminuye mucho pues la pérdida de peso. Y otro efecto que ustedes pueden ver también al uso de la monoterapia de este tipo de medicamentos respecto a la cintura o la medida de la cintura, también reduce la cintura, ¿verdad? Que habíamos visto en la clase de obesidad, que puede ser un factor de riesgo cardiovascular. Y respecto, en la tercera gráfica, habla acerca de los pacientes con reducción de más de 5% del peso corporal, y ustedes pueden ver que también nuevamente versus placebo, versus sitagliptina, que es un inhibidor de la dipeptidilipeptidasa 4, pues llega a tener ciertas ventajas como monoterapia. Otros efectos también que ustedes pueden ver al respecto es, el efecto cardiovascular. Este tipo de medicamentos se ha visto que han demostrado un efecto cardiovascular adecuado respecto de que pueden disminuir cifras de presión arterial sistólica tanto como diastólica, aunque más las diastólicas. Y en la gráfica ustedes pueden ver cómo es que la diferencia, ¿verdad?, que puede existir nuevamente sitagliptina versus placebo, y dos dosis diferentes de empaglifosina, que son medicamentos relacionados pues a la inhibición del receptor o el canal de sodio glucosa eh, tipo 2. Algunos cambios que pueden observarse en respecto a la hemoglobina glicosilada, y este estudio fue déjenme ver la pantalla porque ya me perdí.
de liraglutida versus el placebo. Ustedes pueden ver aquí que la liraglutida, pues es otro tipo de medicamento, ¿verdad? Es un agonista de los receptores de este péptido parecido al glucagón versus el placebo. Entonces, ustedes pueden ver aquí cómo pues se ve el cambio en hemoglobina glicosilada en porcentajes y ustedes pueden ver pues algunos medicamentos que ellos pues en este estudio llegaron a comparar, compararon liraglutida, que es este medicamento que les comento, el receptor, el agonista del receptor de glucagón tipo 1 o parecido al tipo 1, glimepirid en verde, rosiglitazona, gargina y placebo, pues finalmente de todos estos medicamentos prácticamente todos llegan a bajar o llegan a tener un cambio en la hemoglobina glicosilada, pero si ustedes se dan cuenta, este receptor, este agonista receptor de este péptido parecido al glucagón, pues es el que más efecto tiene. Bien, ahora veamos entonces, el manejo finalmente, y esto viene desde las guías 2019 también y 2020, ven ustedes aquí cómo el manejo pues finalmente tiene que ser a base de metformina. Se ha visto que la metformina siempre será el medicamento ideal, ya sea por los efectos, pues las ventajas que llega a tener y las pocas desventajas que puede llegar a tener si es que se puede llegar a manejar de forma directa o adecuada. La metformina entonces va a ser nuestra base para el tratamiento en el paciente y también clásicamente se ha dicho, ¿verdad?, que el paciente que es obeso o que tiene cierta resistencia a la insulina, el manejo deberá ser metformina de forma inicial, junto con, ustedes pueden ver ahí, un cambio en el estilo de vida. No puede haber administración de medicamentos si no existe un cambio en el estilo de vida, si no existe un cambio en el estilo de actividad física, del tipo de alimentación que llegamos a tener. No, el medicamento no es una maravilla, tiene que ir las dos cosas a la vez. Entonces, pero finalmente el paciente que llegue a tener alteraciones en resistencia a la insulina, que tengamos algunas alteraciones ya respecto a ello, como la acantosis nigricans o alguna otra situación como hipertensión, eh, es conveniente darle metformina. Pero en el paciente que ya ha sido consumido, nuevamente insisto, consumido por la diabetes, en el cual ya ha perdido mucha masa muscular, es conveniente que gane peso con algún medicamento como la sulfonilurea que genera ganancia de peso. Pero bueno, las guías americanas inician el tratamiento con metformina, cambios de actividad en el cambio de estilo de vida, dieta y, y ejercicio. Y después de esto, entonces, nos tenemos que ir hacia otro punto, ¿verdad? El paciente, nos tenemos que preguntar, ¿el paciente tiene o no tiene un factor de riesgo para tener alguna alteración cardiovascular? En este caso, nos referimos al infarto agudo del miocardio, a la enfermedad renal crónica, a la falla cardíaca. Y si el paciente llega a tener algún problema de este tipo, entonces debemos de considerar, aparte de dar metformina, ¿verdad? Considerar estas dos columnas, ¿sí? Y aquí es cuando empezamos con nuestras decisiones terapéuticas. En primer lugar, ustedes ven la columna de color azul, en la cual le dice aquí pues, que predominan los factores de riesgo cardiovascular asociados importantes y en este sentido nos referimos pues al evento vascular cerebral, nos referimos al infarto agudo del miocardio, generalmente. Y entonces, si existe esto, más aparte aquí ustedes ven edad más de 55 años de edad, enfermedad carotidia o estenosis de alguna extremidad inferior, ¿verdad? Entonces, nos indican las guías que preferiblemente debemos utilizar un receptor o un agonista receptor de este péptido de glucagón tipo 1 que tenga un beneficio cardiovascular probado. O si no, tenemos que entonces utilizar un inhibidor de este transportador de glucosa, sodio glucosa tipo 2, como pues la empaglifosina o como la canaglifosina o la dapaglifosina, que son ese tipo de medicamentos que nos pueden ayudar. Si llegamos al control o si no llegamos al control, es el siguiente punto, ¿verdad? Y si no llegamos al control, como dice ahí, entonces tendremos que agregar otro tipo de medicamentos, como por ejemplo, ustedes pueden ver ahí, pues agregar un inhibidor de este DPP4 o agregar una tiazolineriona o una sulfonilurea o combinar incluso
el uso de insulina. En el caso de que yo tenga un paciente que tenga predominantemente falla cardíaca o falla renal crónica, entonces yo tendré que irme preferiblemente por algún medicamento que inhiba este tipo de transportador tipo sodio glucosa 2 a nivel renal y en caso dado, ¿verdad?, que yo no pueda tolerar este tipo de medicamento, yo tendré que irme por otro tipo de medicamento, como por ejemplo los inhibidores de la DPP4 o una sulfonilurea o incluso ya irme sobre la insulina basal, que hablábamos, pues que las insulinas análogas humanas son actualmente las que son mejores. Y si yo tengo un paciente que ya inicia metformina, cambios de estilo de vida y tengo que nuevamente evaluar riesgo cardiovascular. Si no lo tiene, entonces si yo encuentro un paciente que tenga todavía con un mal control de glucosa y yo tengo hemoglobina glicosilada más allá del objetivo que yo he planteado, entonces yo tengo que ver estas tres columnas en las cuales yo puedo intentar, pues en la primera columna ustedes ven la columna naranja, como tengo que estar pendiente de la hipoglucemia, ¿verdad? Porque yo tengo que minimizar la hipoglucemia, entonces tengo estas cuatro estrategias para poder ofrecer. Yo puedo iniciar, aparte de la metformina y el estilo de vida, y si no he alcanzado los objetivos, yo puedo iniciar entonces un inhibidor de esta bipeptidasa 4, como por ejemplo la sitagliptina, y si no alcanzo el objetivo, entonces yo puedo iniciar algún otro medicamento que tenga que ver con este transportador de sodio glucosa tipo 2, como, no sé, empaglifosina o alguna tiazolinidiona que inhiba la resistencia a la insulina, como por ejemplo, no sé, rosiglitazona o peuglitazona. Pueden ser combinaciones, ¿verdad? Igual ustedes van a ver en la segunda columna que podemos iniciar no con DPP4, sino podemos iniciar con un agonista receptor de este péptido parecido a glucagón, o podemos iniciar en la tercera columna con una estrategia directamente sobre un inhibidor de este canal de sodio glucosa tipo 2, o, no, o si yo prefiero, ¿verdad? Porque creo que puede llegar a tener mejor ganancia de control de glucosa con una tiazolineriona, porque creo que puede tener más resistencia a insulina, pues inicio de esa forma en la cuarta columna, y ustedes pueden ver cómo si yo alcanzo el objetivo, me quedo en esa combinación, metformina con el medicamento que escogí de estas cuatro opciones, pero si no alcanzo el objetivo, entonces ustedes pueden ver que se combinan varias opciones hasta tener 3 o 4 combinaciones. Si finalmente esto no mejora después que tengo metformina con algún medicamento o ya agregué un tercer medicamento, entonces es posible que yo tenga que iniciar al fin y al cabo insulina. Bien, si yo tengo un paciente que no me preocupa la hipoglucemia, sino que me preocupa de la ganancia, o mover, o la ganancia de peso, o la pérdida de peso, entonces yo tengo que utilizar, como ven en la columna azul, cualquiera de estos medicamentos. Nuevamente nos vamos sobre el receptor agonista de este péptido de glucagón parecido al glucagón tipo 1, o tengo que ir sobre el inhibidor del el receptor o el canal sodio glucosa tipo 2, y después de eso entonces veo si obtengo o no obtengo el objetivo de glucosa, hemoglobina glicosilada, perdón, y si no, entonces tengo que combinar nuevamente esos medicamentos, agregar uno de los dos que ya tenía anteriormente, y si no, entonces puedo incluso utilizar una terapia triple o cuádruple, y de preferencia yo tendré que utilizar después de esto eh, metformina, por ejemplo, algún inhibidor del canal sodio-glucosa, quizás un receptor agonista de este péptido de glucagón, parecido a glucagón, preferentemente yo tendré que utilizar entonces un medicamento que pueda mantener el peso de forma neutral, como la sitagliptina, que es un inhibidor de la DPP4. Y debido a los costos, ¿verdad? En la tercera columna de verde, ustedes pueden ver, pues, medicamentos según costos. Entonces, pues, según costos, como puede ocurrir en nuestro país, quizás no tengamos acceso a los demás medicamentos que ustedes pueden ver. Y yo tenga que hacerme uso de medicamentos básicos como una sulfonilurea o una tiazoliniderona, como por ejemplo, no sé, rosiglitazona. Claro, obviamente hay que tener cuidado con los eventos de falla cardíaca que pueden existir. Y si no, ustedes pueden ver, no alcanza el objetivo, tengo que agregar uno de los dos.
¿verdad? O combinar los dos opciones que tengo. Y si finalmente con eso no alcanzo el objetivo, que es muchas veces pasa esto en México, pues me tengo que ir a la terapia con insulina, o me tengo que llegar a considerar, pues finalmente, un medicamento que no es de bajo costo, como la sitagliptina, que es un inhibidor pues, de esta dipeptidasa 4. El control del medicamento farmacológico de la hiperglicemia, en este caso pues, de la diabetes, como ustedes ven, puede llegar a ser un poco complicado y hay que llevar controles cada cuánto, ¿verdad? Entonces, esta gráfica me gustó para ustedes porque es un algoritmo que eh, ejemplifica bien cuáles son los objetivos en los pacientes. Pueden ser, entonces, hemoglobina pues, de menos de 6.5, la glicosilada o más de 6.5, estilos de vida, y ustedes pueden ver cómo desde la columna de la izquierda, yo tengo un paciente con menos de 7.5% de hemoglobina glicosilada, pues ustedes pueden ver ahí rápidamente, ¿verdad? Que inicio con una monoterapia, en primer lugar, como de costumbre, nuestra metformina, o podemos encontrar el receptor de agonista receptor de esta proteína o glicoproteína asociada a glucagón, o un inhibidor también del receptor del canal sodio glucosa tipo 2, y ustedes pueden ver ahí algunas otras opciones, como el DPP4, como también inhibidores de la glucosilasa o la alfa-glucosilasa, pero algunas advertencias hay sobre, por ejemplo, las tiazulinerdionas o el uso de sulfonilureas como la glibenclamida, las cuales no están muy bien aceptadas en este esquema. Pueden llegar a tener muchas complicaciones, sobre todo hipoglucemias. En el caso de que no obtengamos el objetivo en 3 meses después de, ustedes ven ahí, 3 meses después de haber iniciado el medicamento, entonces yo puedo hacer una terapia dual, metformina más algún otro de estos medicamentos. Si no alcanza el objetivo en 3 meses, entonces una terapia triple, en el cual ustedes ven metformina más otros dos medicamentos, y si no alcanza el objetivo, entonces ustedes verán ahí que yo me tengo que ir definitivamente a la terapia, pues ya intensificada con insulina. Bien, ahora respecto al manejo cardiovascular, que ya vamos a terminar, nos falta poco, pues vean ustedes aquí cómo también ya el tema de hipertensión se empieza a juntar con los temas de diabetes, y bueno, siempre en el paciente diabético se deberá iniciar tratamiento siempre que pues tengamos presión arterial sistólica más de 140. El objetivo será tener pues menos de 140 milímetros de mercurio, y es adecuado reducir la TA sistólica a rangos menores de 130, y esto es apropiado si el paciente tiene un riesgo pues, cardiovascular. Si no tiene riesgo cardiovascular, no tiene caso, pero si hay algún riesgo cardiovascular, pues sería importante reducir esta presión sistólica. En el caso de la presión arterial diastólica, también es adecuado tener manejo cuando tenemos TAs diastólicas más de 90, y el hecho de reducir la TA diastólica a menos de 80, pues parece apropiado en pacientes que tengan nuevamente riesgo cardiovascular. Y debemos incluir en el tratamiento, y ustedes ya lo han visto en el manejo de las clases pasadas que vimos con hipertensión, debemos de manejar IECAS a 2 diuréticos parecidos a tiazidas, que pues me refiero a la clotalirona finalmente, y también me refiero a la indapamida, que era una de las preguntas que les hacía en la clase pasada, o también utilizar bloqueadores de calcio dihidropiridínicos. Este es el esquema que maneja la Sociedad Americana de Diabetes al respecto de la hipertensión. Pues chéquenlo en las guías, véanlo, ya no voy a profundizar más en esto porque nos podemos llevar mucho más tiempo. Y es importante manejar la dislipidemia en el paciente. ¿Cuándo? Cuando tenemos un diagnóstico de diabetes recién, cuando tenemos una evaluación médica inicial, y debemos iniciarlo cada 5 años. ¿Qué debemos de dar? Estos medicamentos son los que serán estos dos tipos de terapias de alta intensidad o terapias de moderada intensidad. Ustedes ven terapia de alta intensidad, atorvastatina desde 40 a 80 miligramos o rosuvastatina desde 20 a 40 miligramos, y las de baja o mediana intensidad, como ustedes pueden ver aquí, son dosis pues muchos menores y otro tipo de medicamentos. ¿A quiénes se les da este tipo de estatinas en dosis de alta o baja intensidad? Ustedes pueden ver aquí, pues de acuerdo a las columnas, ¿verdad? De acuerdo a la edad, de acuerdo a los factores de riesgo, ¿qué tipo de tratamiento daremos? Ejemplo, en menos de 40 años, sin factores de riesgo, pues no doy estatinas. Pero tengo menos de 40 años, sí tengo algunos factores de riesgo cardiovascular, pues doy un tratamiento de moderado a alto. Y si llego a tener ya paciente de menos de 40 años con riesgo cardiovascular establecido, yo tengo que dar un tratamiento
de estatinas pues ya establecido con dosis altas. Al respecto de los agentes antiplaquetarios, en este caso hablamos de pues aspirina o clopidogrel. Sabemos que estos medicamentos no son útiles para el tratamiento o la prevención primaria, pero sí son muy útiles en la prevención secundaria. Y de hecho, aquí están las recomendaciones, que también son las mismas recomendaciones que la Sociedad Americana de Cardiología al respecto del uso de la aspirina, 75 a 162 miligramos pues al día como previsión secundaria, y quienes tengan algún problema con la aspirina, pues podemos utilizar clopidogrel, 75 al día, o terapia dual en caso de si existe alguna razón pues viable, como por ejemplo un síndrome de coronario agudo. Y algunos estudios interesantes al respecto de los efectos cardiovasculares, pues aquí tenemos algunos, pues tenemos dos, vamos a iniciar con estos dos, acerca de los receptores, agonistas de receptores del péptido parecido al glucagón, y pues se han hecho algunos estudios en los cuales, por ejemplo, ven ustedes aquí la liraglutida, que hablábamos algún día en obesidad acerca al respecto de ello, y en este caso, pues son estudios que se hacen con liraglutida y con semaglutida, medicamentos que son, insisto, receptores, o nuevamente repito, receptores de agonistas de esta proteína asociada a glucagón tipo 1, y se ha visto finalmente que estos dos medicamentos que son pues adecuados al respecto del riesgo cardiovascular. Se ha visto, se asoció, ¿verdad? Y se experimentó en dos grupos de pacientes y con diabetes, ¿verdad? Y que tienen riesgo cardiovascular, y se dio a estos dos brazos de pacientes, a un brazo se le dio placebo, al otro brazo se le dio liraglutide, este es el estudio líder, y pues se ve, por ejemplo, disminución en el riesgo cardiovascular por cualquier evento. También se ve pues algunas reducciones importantes o significativas pues, respecto a la muerte por cualquier causa, con pues PES de menos de 0.01 en el caso de desenlaces primarios por cualquier evento, o muerte por cualquier causa, una P de 0.007. Pero en algunas otras situaciones no se ve ningún efecto, como por ejemplo el infarto agudo del miocardio, 0.11 de P, o el evento vascular cerebral no fatal con una P de 0.30, pues la verdad es que en este caso no son significativos. En el caso de la semaglutida, pues ustedes ven acá cómo es que también hacen lo mismo, ¿verdad? Fue el mismo autor, de hecho, hacen lo mismo, lo reportan en el New England, y vean ustedes aquí el efecto de los desenlaces primarios, pues el APES de 0.01 es significativo respecto al placebo. También respecto al infarto agudo miocardio es una P de 0.12, un poquito menor, pero nuevamente vemos algunas alteraciones ahí que no gustan, como por ejemplo por muerte cardiovascular por cualquier causa, 0.92 de P, no es significativa, pero sí la semaglutida sí tiene un efecto eh, pues moderadamente importante, significativo finalmente para el evento vascular, una P de 0.04. Algunos estudios acerca de los inhibidores de estos canales de sodio glucosa tipo 2, pueden verlos acá. Han hecho estudios con empagliflozina, canagliflozina, dapagliflozina, y bueno, vean ustedes aquí como los estudios, nada más el EMPA-REG y el CANVAS mostraron pues que la empagliflozina y la canagliflozina redujeron los eventos adversos cardiovasculares mayores, que eso significa MACE, y por lo tanto también el desenlace vascular a 3 puntos, es decir, a muerte, infarto y evento vascular no cerebral. Al respecto, pues ustedes ven aquí en las gráficas, por el desenlace primario, 3 puntos de MACE, que es el efecto adverso cardiovascular importante, pues que llegan a tener un efecto adecuado y significativo. También en el efecto de hospitalización, pues también se vio en el caso de la falla cardíaca, dar este tipo de medicamentos disminuye el riesgo o la estancia en la hospitalización. Y bueno, como conclusiones, pues no les voy a decir que hay que bien comer, ¿verdad? Para no ser diabético, pero sí lo siguiente. El diagnóstico de la diabetes debe ser basado en estudios de tolerancia a glucosa en vez de glucometría preprandial. No utilizar obviamente la hemoglobina glicosilada como un estudio diagnóstico único, siempre que apoyarse en otro. La metformina puede ser nuestro manejo de manera inicial, siempre debemos de utilizarla, y tener en cuenta el fenotipo del paciente, obeso o delgado, para poder iniciar en nuestro medio sulfonilurea o metformina.
Los análogos del DNA recombinante para diabetes mellitus tipo 1 son los medicamentos que generalmente son más válidos que la insulina humana que se utilizaba antes, la NPH versus, por ejemplo, Degludec o Glargina, e incluso actualmente las dosis puntuales de esos medicamentos ya no son tan adecuados en comparación a las infusoras de insulina. El abordaje de manejo debe ser individualizado, y esto tengan en cuenta pues la gráfica de rampas que hacía el doctor Insucci, y la eficacia pues tiene mucho que ver nuestro tratamiento a la eficacia con respecto a la reducción de la hemoglobina glicosilada, y nuestra seguridad actualmente debe ser evitar a cualquier coste el evento de hipoglucemia, que es un evento importante que puede llegar a generar neuroglucopenia, muerte, que es lo más grave, o incluso lo menos grave puede ser deterioro estado neurológico. Y lo que hay que hacer finalmente, y es importante, es reducir el riesgo cardiovascular en este tipo de pacientes con las diferentes estrategias farmacológicas que tenemos. Bueno, hasta aquí entonces nuestra revisión de diabetes. Espero que tengan muchas dudas para que puedan leer. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión.